Sí lo puedo buscar. Sí. Bien. Es nuestro micrófono. Ok. Sandales. Ujú. A ver si se escucha, si se detecta. Sí, va. Se mueve la. Sí, mira, sí, sí se está moviendo ahí. Ah, bueno, ahorita se movió. A ver aquí. Sí, ahí está. A ver si quieres. Bueno, estamos listos. No me di cuenta que ya nos habíamos llenado. Muchas gracias por venir. Perdón la demora. Teníamos la intención de hacer una transmisión en vivo. Pensamos que iba a ser más fácil, pero no. De todas maneras, van a poder encontrar esto en nuestro canal de YouTube del Centro de Escritura. Esperemos que funcione nuestro micrófono improvisado. El que no es improvisado es nuestro visitante de hoy. Para nada. Estamos bien felices de tener la compañía que tenemos el día de hoy. Además, porque es un día bien auspicioso. Estamos empezando la temporada de poesía en UPAEP. El día de hoy y mañana es la primera vez que nos lanzamos con una empresa tan grande y en gran medida es por el interés que ha despertado en nuestras y nuestros estudiantes. Y en general en la población parece que la poesía está teniendo un resurgimiento bien interesante y tenemos muchos exponentes cerca como para no invitarlos y aprovechar de su sabiduría y de su talento. Entonces, el día de hoy nos acompaña Alejandro Fonduben y nos va a hablar de su obra O Capital, mi Capital, que leí y me encantó. Y para comentar la obra, también está mi colega Rodolfo Herrera, quien también es poeta y está muy contento de poder compartir esta lectura. Yo ya no tengo más que decir porque les quiero hacer la palabra de inmediato. Tienen papitas, porque hoy se trata de poesía y papitas. Entonces, adelante. Gracias, Avi. Muy bien, gracias también por estar. Qué bonito que haya pues tantas personas acompañándonos. La dinámica que hacemos en estas, no vamos a hacer presentaciones, como pueden darse cuenta, se le llama platicadurías. Eso es poder platicar directamente con los autores a partir de una obra en específico. este, que nos comparten sus experiencias. También hay algunas personas aquí que ya leyeron a la obra y van a compartir sus lecturas, entonces eso va a ser muy bonito. Claro, yo creo que sí hay que hacer una parte del protocolo porque es valioso conocer un poquito a Alejandro para los que no lo conocen, que sepan algo de su trayectoria, y después de eso pues vamos a empezar a platicar. Voy a platicarles cosas generales. Bueno, él nació en Jalisco, estudió letras hispánicas y como licenciatura, y después se vino aquí a la UAP a hacer su maestría, que si no me equivoco ya está finalizado, ¿verdad? Ya terminó la maestría también en literatura en la UAP. Es, Ha tenido oportunidad no solo de escribir poesía, sino también narrativa, cosas para infancias, para la juventud, y ha tenido, pues la verdad, la gran oportunidad de que reconozcan su trabajo con algunos premios. El José Emilio Pacheco de Ciudad y Naturaleza en el 2022, si no me equivoco, fue. Este, el Universo de Letras del UNAM, eh, otros más de la FUEM, aquí tengo anotados para que no se me vayan. El más reciente fue el de literatura Hugo Gutiérrez Vega, que es de Jalisco, es como local, no estatal, el premio. Y también recibió por su trabajo con la juventud, bueno, el que les decía, y el de la FUEM, ese es el que estaba buscando, ¿no? El de literatura infantil y juvenil, que también es reciente, es del 2024. Y pues tiene varias obras publicadas por Guadalajara, por la FUEM, por la UNAM. Tiene, por ejemplo, Dar a Luz, Los poemas de la noche insomne, 20 poemas para construir una casa, qué bonito título. Palabras como de otro mundo, Clara como un fantasma, En todo cuerpo hay vacío, y el día de hoy, que es O Capital, mi Capital, que es publicado por Mala Hierba Ediciones. Y pues bueno, dicho eso, yo quisiera que nos platicaras un poquito sobre específicamente el proceso de este libro. Les comento, porque los que no lo conozcan, aquí está también la portadita. Como pueden darse cuenta, dice O Capital, mi Capital, antología de autores anónimos e improductivos, ¿no? Entonces está esta idea de que sea una
simulación de antología, como si estuviera escrito por diferentes autores que están pues todos reunidos en este volumen. Y algo muy hermoso es que los títulos de los poemas tienen las claves interbancarias para que les depositen estos poemas por su obra, ¿no? Entonces es una idea muy, muy linda, muy, muy interesante, muy importante en la cuestión de la escritura y de cómo está el mundo hoy en día. Yo quería preguntarte eso para empezar, ¿no? Que nos platicaras cómo se te ocurrió la idea, o sea, de hacerlo a simulación de antología, por qué este tema, el hecho de hacer como diferentes voces, los retos que tuviste para eso, o qué tan divertido fue, pues todo lo que nos puedas compartir sobre ese proceso, ¿vale? Hola, buenas tardes. Qué bonito primero estar aquí. Le decía a Rodo hace un ratito de que no conocía estas instalaciones, ni siquiera conocía como bien la parte de afuera, solo un cafecito que queda por aquí cerca. Y la vida, ¿no? Que hay por acá también mucho movimiento. La verdad me encantó un poquito, pero está lindo. Y bueno, respecto a este librito, es antiguo, fíjate, acaba de salir publicado que en noviembre, pero yo lo escribí más o menos como en el 2017-2018, es bastante viejito, al menos la mayoría de poemas. Y lo escribí porque primero, en ese entonces no sabía bien qué escribir y tengo como un ejercicio de cuando no puedo escribir algo, trato aún así de mantener como mi mente hasta cierto punto activa. Y recuerdo que iba yo a la tienda a comprar unas tortillas, algo así, y yo vivía en Zapotlán el Grande, en Jalisco. Y un ejercicio que a veces hago es cómo me gustaría titular algún libro, ¿no? Algún libro que no he escrito. Y normalmente tiendo a parodiar algún poema, algún otro libro, qué sé yo. Y se me ocurrió esto de Oh Capital, mi capital, porque yo tenía en ese entonces algunos problemas económicos, ¿no? Y tenía en la mente ese verso muy famoso de Walt Whitman y que aparece en La Sociedad de los Poetas Muertos, de Oh Capitán, mi capitán, que es una escena que a mí me parece muy cursi y la verdad no me agrada nada. Pero pues es memorable, ¿no? Creo que todos los que han visto esa película se te queda muy grabada esa escena. Y, y ya de ahí ya se me ocurrió, bueno, ¿qué sería escribir un libro de poemas donde con este humor, de parafrasear a otros poetas y qué sé yo, criticar este sistema en el que estamos inmersos, ¿no? Pero criticarlo de un modo, pues sí, muy... En ese entonces también yo estaba viendo muchas series de humor, pero es humor depresivo, que así le llaman, como BoJack Horseman, ¿no? O lo que hace Louis C.K., que está funadísimo, como ese tipo de humor de que no sabes si reírte o llorar. Y a mí me pareció como el humor más adecuado para hablar de un tema así, ¿no? Un tema, es decir, donde se le da mucho valor a lo superficial, donde los cuerpos se cosifican, cómo no caer en el cliché o en el lugar común de la crítica, porque no se puede ser críticos si estamos, bueno, críticos de forma abierta si estamos inmersos en esto, ¿no? Se tiene que, creo yo, como decir, sí, estoy en esto, pero me estoy riendo de tener este tipo de vida, como que no se puede salir de eso. Y bueno, empecé a pensar mucho en ese tema. En ese entonces yo iba a un taller literario con mis amigos ahí en Zapotlán, que me gusta mucho el nombre, me gusta decirlo, perdón, se llama El Sendero de Mamadas, porque un amigo que no escribió un día fue y nos escuchó platicar de la poesía y esto, y él así nada se quedaba, y es que esto es como un sendero, pero un sendero de mamadas, ¿no? Porque pues no, obviamente no le gustó, y no le dio la misma importancia que nosotros le damos a esto. Y bueno, ahí ese taller era muy bello porque todos pensábamos no en revisar un texto, sino en revisar un proyecto de libro o incluso todo un libro ya escrito y con qué finalidad lo escribíamos, si era para un concurso, si era para mandarlo a una editorial, si era por un interés personal de no salir publicado, por qué estamos escribiendo o por qué escribimos lo que escribimos, ¿no? Y yo pues empecé a trabajar este librito de poemas, ahí lo talleré y demás, y de ahí surge, creo yo, la idea de la antología. Sí, todos los poemas, pues yo los escribí, pero muchas experiencias que aquí trato de poner por escrito, pues no son mías realmente. Por ejemplo, un tema que a mí me interesaba mucho era justamente la cosificación de los cuerpos. Y yo como hombre, pues no me siento como muy adecuado como para escribir de eso, porque realmente yo creo que no lo vivo del mismo modo en el que lo vive una mujer.
Y además de que en ese entonces estaba leyendo muchísimo a Anne Sexton y a Sylvia Plath, me interesó mucho ese humor también que ellas tienen, que no muchas veces se valora, pero creo yo que sobre todo en Anne Sexton está muy interesante. Y quería también jugar como con ese tipo de voces. Tomar algunas anécdotas también de mis amigos, que pues, todos estudiaron literatura y obviamente no les va muy bien en cuestión económica. Ajá. Y sí, retomar como ese tipo de experiencias. Creo yo que de ahí surge la idea de la antología. Y ya al final, este libro yo no lo pensaba publicar realmente, pero uno de los asistentes a ese taller, un buen amigo que se llama Jaime Jordán Chávez, que además es poeta, empezó este proyecto de Mala Hierba justo en el 2025, 24, ajá. Él lo había leído y pues me dijo, no, pues mándamelo para publicarlo. Y yo, no, qué vergüenza, ahí es pura payasada. Y ya pues al final pues sí me convenció, ¿no? Y lo último que se le añadió fue lo de los títulos. Yo no sabía cómo titularlos, todos los poemas tienen un epígrafe porque decidí ponerles un epígrafe a cada uno de los poemas, porque al menos en ese entonces, ahorita creo yo que es más común ver en la literatura de que se habla de dinero y específicamente en la poesía, desde Olivia Theroux, Anne Sexton también, por ejemplo. Anne Sexton está, Anne Carson, perdón. Pero yo recuerdo que en ese entonces era como, o vi como una discusión en Facebook, o no recuerdo dónde, donde se decía de que hablar del dinero en la poesía era como ensuciar la poesía, ¿no? Pero todo el tiempo está presente en realidad el dinero, y en Rilke es uno de los temas principales, por ejemplo, o lees las cartas de Baudelaire, de Henry Michaud, de otros grandes poetas, y el dinero está muy presente en la poesía. Y quería yo, pues, demostrar con los epígrafes de que, pues, los grandes poetas, las grandes poetas, pues, tienen que hablar del dinero porque, pues, no dejan de ser personas de carne y hueso. Y eso era antes los títulos, el epígrafe, es decir, no tenía título, pero pues al final decidí pues para entrar en el juego, ¿no? Como decir, no, pues bueno, si te gustó el poema, pues hazle una transferencia. Entonces voy a poner unas claves que sí son reales, por ahí está la mía, pero nunca recuerdo cuál poema es y cuál clave es. Otras pues sí son de amistades y otras sí me las inventé porque ya me dio creo que algo de pereza estar preguntando claves interbancarias. Sí. Y, y ya. ¿Como cuántas, como cuántas de esas son reales, más o menos, ¿no? Como la mitad, yo creo, Bastante. más o menos, sí. Wow. Ahorita que dijo eso de los epígrafes, fíjense que yo tenía justamente esa duda, porque obviamente aprenderse, o sea, quien se aprende los poemas por clave interbancaria les voy a dar un premio, ¿no? Sí, en la página 27 está la clave, órale, ¿no? Entonces yo realmente los ubicaba por epígrafes, ¿no? Entonces, ahorita que me dijiste o que comentaste que originalmente estaban los epígrafes, dije, ah, pues con razón. Y yo en específico tenía esa duda y la quiero compartir para que nos platiques. O sea, ya dijiste, ¿no? Te encontraste estos temas, ¿no? Y a mí me sorprendió, dije, no manches, ¿cómo le hizo? O sea, qué investigación documental de ponerse a checar en cada poema que habla del dinero, aunque no todos, ¿no? Hay unos que hablan sobre, hay un epígrafe de Pessoa por ahí que habla sobre el tiempo, también, ay, eran dos que hablan sobre el tiempo, Cristina Peri Rossi, creo. Y Szymborska. Ah, el de Szymborska, sí, exactamente. Entonces me di cuenta, no todos exactamente están hablando sobre el dinero, y me di cuenta que algunos, o sea, está el epígrafe y se construye el texto relacionado con ese epígrafe, ¿no? Entonces, ahorita que nos comentabas que haces este ejercicio, pues me imagino que era así, ¿no? Leías el poema, leías el epígrafe y te ponías a escribir a partir de eso, ¿no? Y que, bueno, conectaban con esta, mm, como con esta sensación y con esta dinámica de lo que es estar en el mundo del capital, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo le hiciste realmente para detectar tanto el tema del dinero? O sea, pues hay que tener un radar, ¿no? Hay que tener como mucho la atención ahí de, vamos, una, una proyección ahí totalmente así. Sí, no, porque dije, wow, me sorprendió mucho ver a Ann Carson, ¿no? Yo estoy acostumbrado a Ann Carson que habla sobre los y sus traducciones de libro antiguo. Y dije, Ann Carson habla sobre dinero, wow, ¿no? Este, ese me sorprendió mucho y yo te quería preguntar, o sea, ¿cómo le hiciste para detectarlos? ¿Fue azaroso? ¿Sí, sí empezaste a hacerlo intencionalmente? ¿Empezaste a encontrar que sí estaba constante y dije, a verlo, ya lo voy a hacer más conscientemente? Como, más o menos, ¿cómo fue? A mí me gusta mucho, por ejemplo, escribir versos, frases que encuentro y pues dejarlas, ¿no? En alguna libreta.
Y al revisar, cuando ya tenía la idea de esto, tenía muchos en torno al dinero, curiosamente, como que era un tema que a mí me interesaba, bueno, tema y además, obviamente, también una realidad que a mí me interesaba, pero al leer los apuntes, pues vi que ya tenía mucho material ahí, ¿no? Y también ciertos poetas o ciertos autores, autoras que me gustan, que dije, deben tener algo, ¿no? Y ya pues ahí sí me puse a investigar, pero también para no hacerlo quizás tan cansado en el sentido de todo el tiempo dinero, 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 sino que me parezco el rapero, ¿verdad? MC Dinero. Eh, sí, hay como tres ejes que a mí me gusta siempre pensar cuando escribo y también cuando reviso proyectos, ¿no? De qué es lo importante al momento de elaborar un libro o incluso pensar un poema, un cuento, qué sé yo, que es el tema, de qué va a tratar, el estilo, cómo se va a hacer y la estructura, cómo se nos va a presentar, ¿no? Y entonces, bueno, el tema pues ya lo tenía, lo que fuera referente al capital, ¿no? Todo lo que representa el dinero en nuestra sociedad. Luego, el estilo, que sí era el humor, quería que fuera sencillo, es decir, como muy coloquial, que fuera cercano quizás a personas también que no leen tanto, pero que tuviera muchas referencias. Por ejemplo, ahí parodia un montón de poetas, ¿no? Que lo hago de un modo, no sé, esto, este Pessoa, de que tengo todos los años del mundo, pero pues eso, ¿no? Cosas así, como hacer esos jueguitos de palabras también. Y la estructura que para mí fue lo que me dio claridad, que es, empieza la primera parte con la relación que hay entre poesía y dinero, ¿no? Que ahí ya es un poco autobiográfico. También yo quería ser poeta, ¿no? Y vivir de escribir poemas. Pero pues obvio llega un punto en el que te causa mucho desencanto todo esto. Y había también esa necesidad quizás de salirse de eso, o no sé por qué no gané este concurso, ¿no? Me hubiera venido muy bien un premio. Y te das cuenta que llega un punto en el que pues, quizás no estás valorando ya igual la poesía que el tener ingresos económicos. Y quería que estuviera como este tema de escribo poemas y tengo esta altura moral, trascendental, pero tengo esta bajeza material o esta miseria material, ¿no? De no ser un poeta pues, bien acomodado, ¿no? Como al menos, sí, pues en el caso de muchas personas que conozco y me pongo ahí. Y la segunda parte es ya lo que es entrar en la vida laboral, ¿no? Como para tener dinero, uno debe de hacer ese sacrificio, que eso me encantó, eso me lo reveló la etimología, que es algo que me gusta mucho, de que el trabajo, la palabra trabajo proviene de sacrificio, del sufrir, del sacrificarse a diario, ¿no? Sí, de que es un elemento de tortura, ajá. Sí, sí, sí. Viene de tortura, sí, y el dinero viene de sacrificio, perdón. Y eso te da así como claves, ¿no? También como para leerlo, en qué sistema estamos. Y bueno, la segunda parte es eso, cómo alguien hace de lado quizás la poesía, o yo lo quise ver como una historia, aunque son muchas voces, cómo hace de lado la poesía para dedicarse al trabajo y lo que antes era su sentido la poesía, pues se vuelve el tener dinero, ¿no? Pero pues en el trabajo hay un vacío que se va generando. Y la tercera parte ya es hablar de ese vacío que queda. Ya yo veo en la tercera parte de que las voces están bien acomodadas, y tienen dinero, pueden vivir bien, pero el tener estos ingresos económicos ya les genera un vacío. Está la cuestión de querer seguir comprando, sí, 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 como el del vestido. Está el querer acumular sin ningún sentido también, pienso en el de paraísos fiscales. Y bueno, sí, así lo fui llevando. Sé que no recuerdo cuál fue tu pregunta, pero ya me aventé un chorro. Muchas gracias. Este, para pasar a la siguiente parte, nada más quisiera como una cosa que ahorita salió por lo que mencionó, es, a ver, yo les platico, yo lo que notaba es que de repente utilizabas estos tropos, ¿no? Que hablar sobre, ay, había uno que había sobre el atardecer y cosas así, y lo contrastaba, ¿no? Con estas cuestiones del capital. Y también noté, pues sí, había mucho cuidado en muchos momentos en cuestiones rítmicas, ¿no? O sea, lo lees y, o sea, no es así como voy a aventar los versos nada más jugando, ¿no? O sea, había todas estas cuestiones, esta noción y a pesar de que estás jugando, este,
con este humor negro. Hace rato platicamos un poquito, a ver si también ahorita puede compartir un poco ella lo que decía. Este, a pesar de que está haciendo este juego, pues sí hay una noción de la poesía, ¿no? Tanto en poner los epígrafes, ¿no? Que es una cosa tan común hoy en día. O sea, el Aguascalientes tiene 30 epígrafes, ¿no? En la primera página. Este, bueno, es una práctica común hoy en día, pero también cierto uso de lenguajes, ciertos recursos, cierta concepción. Eso es la verdad sí me interesaba saber, o sea, en general, como qué, qué imagen tienes del lenguaje poético y qué tanto variaste en este libro, ¿no? O sea, por el juego que estás haciendo, ¿va? Sí, algo que a mí me gusta mucho hacer al momento de escribir, sea, por ejemplo, narrativa o literatura infantil, y pues sobre todo poemas, es leerme en voz alta, tratar de saber cómo me escucho a mí mismo al leer algo en voz alta, ¿no? Y ponle, no escribo pues versos rimados ni nada de eso, y a veces se vuelve algo quizás un tanto más intuitivo, aunque obviamente también está esta cuestión de la acentuación y demás que yo no pongo en práctica, aunque lo aprendí como licenciado en letras hispánicas, pero sí hay ciertas bases rítmicas que a mí me interesa a veces como conservar. Y algo que yo le aprendí a un poeta que ya no me gusta tanto, pero me gusta muchísimo cómo suena, que se llama, bueno, se llamó Gonzalo Rojas, es de que él hace muchas como rimas internas, es decir, rima sin que uno quizás se dé cuenta de primera instancia que está rimando, ¿no? Termina con determinada palabra un verso y acá a las dos, tres palabras ya está la rima, pero como se sigue el verso, te pasa desapercibido, ¿no? Y al momento de que lo lees en voz alta, te suena, pero no caes en cuenta de eso. Es decir, no tiene a veces el cansancio de un soneto, por ejemplo, o de una estructura poética común, pero pues también de otros tiempos, ¿no? Gonzalo Rojas hace algo muy interesante con la cuestión rítmica y es algo que yo quise tomar mucho en este poemario, ¿no? Como si estoy escribiendo de un modo normal, si no sé, utilizo, por ejemplo, hablo de las Kardashian, ¿no? En un poema pongo algo de las Kardashian, pero sí trato de no descuidar sobre todo eso, ajá, el aspecto fonético, bueno, así como suena, rítmico. Y otro poeta que a mí me gustó mucho en ese entonces que estaba leyendo, él se llama Pablo García Casado y es español, tiene un librito de poemas que siempre se me olvida su título, pero justamente también trata sobre el dinero, pero de forma un tanto indirecta, lo relaciona con una, valga la redundancia, con una relación amorosa de clase media y cómo el dinero empieza a influir en esta relación hasta que llega la separación, ¿no? Cuenta una historia, pero a mí lo que me gustó mucho al leer a Pablo García Casado fue de que él no utiliza pues puntuación, que hay muchos poetas que no lo hacen, pero su ritmo es así muy acelerado, no sabes, lo intento yo leer en voz alta y no sé cómo leerlo, tropiezo, así como que caigo porque es lo que hace Ulises Joyce en el Ulises, ¿no? Que es este flujo de conciencia, pero él en poemas muy breves y al momento de leerlo, pues quise también como tratar de poner un poco eso, como si pasar de esta cosa a otra, a otra, a otra y donde termina un verso, ahí puede terminar la idea, pero también puede continuar acá, ¿no? Como que conecta con otra cosa. Quise hacer como ese encabalgamiento de flujo de conciencia. Bueno, ese flujo de conciencia ya estoy rebuscando, o ese encabalgamiento de ideas, más bien. Sí, pero creo yo que son como los elementos poéticos que más considera. Y pues las imágenes siempre era jugar un tanto en torno a lo relacionado pues con la capital, con la cultura popular, con, sí, eso, pero tomando pues sí referencias poéticas, pero disfrazándolas, ¿no? Poniéndolas como cualquier cosa, no sé, tengo un poema que termina como un poema de Enrique Lin, que pues, quizás no muchos lo consideran, pero pues yo pongo el epígrafe de Enrique Lin y quienes han leído a Enrique Lin, pues eso ya da como otra capa de lectura, creo yo, al poema, ¿no? Pero también tengo en consideración de que el poema pues puede ser leído de diferentes formas, quienes tengan esa referencia y quienes no la tengan pues también que funcione, sí. Este, bueno, tú tenías unos comentarios que me estaban bonitos, ¿no? Y que estaban muy relacionados con esta cuestión de las imágenes que ahorita mencionó. No sé si te acuerdas un poco, si los tienes. Sí, sí, ok, ok. Porque, bueno, nos gustaría que ustedes pudieran involucrarse. Y la primera
forma en la que podemos hacerlo es que aquellas personas que leyeron la obra y escogieron un texto nos puedan compartir cuál escogieron. Si se animan a leerlo, adelante. Si no, pues nos dicen cuál y lo leemos, ¿no? Bueno, o le lee Alejandro. Y la verdad es que lo que hice fue acomodarlos así como con números de página. Entonces, en el orden en el que están los números de página, vamos corriendo. ¿Está bien para ustedes? Sí. Todos que sí. Entonces, pues es para que conozcas básicamente el que más les llamó la atención y pues estaría bonito que si tienen como claro que nos dijeran, a ver, ¿por qué les llamó la atención ese, no? Entonces voy a empezar con, déjenme abrir mi documento, con Dara. Híjoles, Dara. Ahí está Dara. Ella escogió el poema de la página 9 que se llama 341-586, con un epígrafe del Edo Ivo. Entonces, bueno, ese, ¿lo quieres leer tú? ¿Sí? Y nos platicas. Te pasamos el micrófono. ¿Quién es el...? Hola. Yo leí todas las palabras, son monedas perdidas. Tener empleo y una autoestima saludable no es lo mío. Yo escribo poesía. Soy el metal precioso de un planeta inhabitable. Y yo lo escogí porque cuando estaba leyendo el libro yo no hice la conexión con el título. O sea, el título me pareció chistoso. Y leí toda la primera parte y cuando terminé la primera parte dije, ah, todos hablan de dinero y por eso se llama O Capital, mi capital. Y me identifiqué porque el poema empieza con ese sentimiento de tener empleo no es lo mío, y a mí me gustó eso porque yo no quiero trabajar. Pero también la idea de no tener una autoestima saludable creo que es algo que he encontrado en todas las personas como artistas que he conocido, y también me identifiqué con eso. Y pues me resonó mucho, sobre todo la primera parte del libro, porque me dio como un sentimiento de pena en cómo actualmente hasta los propios artistas valuamos el arte por cuánto podemos producir de ellas o cuánto dinero podemos obtener de ella más que pues lo que podemos hacer con ella. Y ya, es todo. Creo que son los dos. Ah, Sí, ok. ¿verdad? Ok. Sí, fíjate, este poema lo escribí pensando en un poeta de Guadalajara, que, bueno, no digo su nombre ni nada porque sí es muy conocido, pero, pero bueno, fue un poeta con el que yo lidié mucho y muy, muy buen poeta, pero una vez platicando me dijo que él no sabía hacer nada, que así de plano, fuera de lo que es escribir, no sabía hacer otra cosa, su esposo hacía todo prácticamente. Y después pues tuvo muchos problemas económicos, ¿no? Pero él tenía esta alta estima, alta autoestima, más o menos, a pesar de ciertas carencias económicas que empezó a tener. Y pues ese juego, ¿no? De que la poesía es como, o sea, estás en la miseria, tienes mucho, pero todo eso que tienes, pues cómo funciona en esta vida, ¿no? Que estamos viviendo, o sea, ¿qué función tiene realmente? La poesía, que obviamente yo creo que sí la tiene, pero pues es la clave humorística también. Ujú. Bueno, es chisme. Muchas gracias. Eh, el siguiente tiene un epígrafe de José Gorostiza, y eso está bien interesante porque es de José Gorostiza, ¿no? Súper serio, trascendental, metafísico. El epígrafe es fenomenal y está muy interesante cómo lo conectó con el texto. Y este le llamó la atención a Sofi, si no me equivoco. ¿Dónde está Sofi? Sí, ¿no? ¿Quieres leerlo también? ¿Sí? Am, no leo la clave, ¿verdad? La 12. Ok. Ah, ok. Por un Dios inacible que me ahoga. José Gorotiza. Escribir poemas sin tener dinero es hacer tormentas en un vaso sin agua. Bueno, esto me llamó mucho la atención porque me recordó a algo que estuve platicando hace tiempo con mi familia, que es que pensar es un privilegio hoy en día. Y entonces hice una pregunta referente a eso, y es, ¿cómo crees que afecta el privilegio de clase el acceso al gremio de la escritura en México? Ay, No, muchísimo.
mucho, mucho. Desde la ubicación espacial, pues los de la Ciudad de México la tienen bien fácil también. Incluso a veces, aunque ahorita estemos conectados, pues por redes sociales y demás, yo que empecé a escribir en el sur de Jalisco, en un lugar que ni siquiera era Guadalajara, pues se notaba esta diferencia también de radicar en la gran ciudad a radicar en las afueras, ¿no? En cuanto a los contactos y luego esas personas que están escribiendo mucho, pues tienen el tiempo para escribir y justamente pues no trabajan, ¿no? La mayoría o trabajan, pero ya envueltos en esto porque el privilegio les dio esa chance de empezar a dedicarse pues a esto, ¿no? De forma directa. Y sí, hay muchos ejemplos y algo, por ejemplo, que a mí sí me molesta es de que a veces pidan becas y cosas de esas personas que tienen todos esos apoyos, ¿no? Voy a quemar a alguien, Valeria Luiselli o Guadalupe Nettel, pues ¿qué hacen pidiendo becas, no? En serio, tienen todo a disposición y por qué caen en esas prácticas. Y muchos, Jorge Volpi, ni se diga. Bueno, muchísimos. Y, y ya tienen toda la red de contactos, ya están en las grandes editoriales, que ¿dónde para esa ambición, quizás literaria, para darle oportunidad también a otras personas que quizás no tienen los mismos privilegios pues que ellos, ¿no? Que sí pueden dar talleres, que sí pueden compartir sus libros, sus experiencias, pero algo pues muy significativo y muy importante pues es ceder estos apoyos a quienes realmente lo requieran para tener tiempo de escritura, porque sí hace falta mucho tiempo. Yo cuando he conseguido algún premio, lo que me gusta decir es de que pues con este dinero lo que voy a comprar es tiempo, ¿no? Para ponerme a escribir. Esa es mi justificación quizás para seguir pidiendo becas, ¿no? Porque realmente si no pues no la hago. Sí. Por eso, algo muy importante. Eh, Perdonen, déjenme acordar. El siguiente texto, es en la siguiente página, en la página 13, uno largo. Entonces, este le llamó la atención a Ana, perdón, es que leí, a Alma. ¿Te lo lees completo? ¿Sí? ¿Quieres leerlo? ¿Sí? Va. ¿Qué trozos tengo? No, sí, sí, no te apures. Este tiene el epígrafe de una de mis poetas preferidas, quienes leen a Alejandra Pizarnik, por ejemplo, o Pizarnik, nunca he sabido cómo se pronuncia. Esta poeta es tremenda, Susana Tenon, argentina también de la generación de Pizarnik, y les recomiendo mucho leerla. Si alguien no sabe cómo, yo hasta tengo su obra completa en PDF, si quieres se los comparto, porque realmente vale mucho la pena leer a esta poeta, es de mis favoritas. Y bueno, tiene este epígrafe que dice, vida, tírame una moneda. De niña mi juego preferido era tirarme en el suelo y dejar que los años me cayeran encima. Vivir como una piedra, aprender de las plantas, comer de la luz. Sin embargo, mamá siempre interrumpía mi juego, desesperada me levantaba de un grito y como devota en trance me decía que nada es gratis en esta vida. De grande, ¿cómo le haría para trabajar, tener dinero, mantener a sus nietos nonatos y no pender más del aire, no depender de nadie? Ser feliz, me decía mamá con el rostro en lágrimas, su maquillaje completamente arruinado. No sé en qué momento crecí, pero no lo hice con los pies sobre la tierra, sino muy al viento me dejé llevar como cualquier cosa, terminé una carrera, igual que un maratón, llegué a la meta y supe que vivir era peor de lo que esperaba. Volví a ser niña, pero más pobre, desmadrada, sin un respiro, sin luz, ya con los años encima, con fracturas pendientes e impalpables, y la poesía en cualquier parte, como una lámpara que solo da oscuridad. Ahora únicamente escribo, hablo con el silencio, y echo una, dos, tres palabras bajo tierra. Algún día volverán a mi boca y serán el último alimento. Bueno, yo escogí este poema porque me llamó la atención el cómo describe el paso de la niñez a la adultez, de cómo la niña del principio del poema se relaja o vive sin el miedo al paso del tiempo, sino que ella juega con él. Me parece interesante también el cómo la madre ya muestra este peso que lleva la adultez, el todas las responsabilidades que caen sobre nosotros, una vez ya no tenemos de quién depender. Me gustó mucho porque también muestra la poesía no solamente como
un espacio o un refugio por completo, sino que es algo que nos alivia de cierta forma a lo mejor a la mitad. Y también lo escogí porque el título del poema me llamó la atención. El Vida, tírame una moneda para mí es como un juego de azar en el que no solamente nuestras decisiones dependen de, bueno, nuestra vida depende de nuestras decisiones, sino que esta está moldeada también por el azar. Y eso es algo que me gustó mucho y también porque de cierta forma me siento reflejada ya estar en mis últimos semestres y pasar de esta etapa de ya no depender de mis papás, sino de mí misma, en donde las responsabilidades ya pesan y se sienten. Entonces creo que me pareció interesante. Sí, fíjate, es el poema como más significativo para mí. Fue el primero que escribí y la verdad es como el autobiográfico. En realidad lo pongo en femenino, pero es ese que digo sí soy, ¿no? O sí fui. Sí, y le cambié algunas cositas porque pues empecé a pensar en Susana Teno, la que usé de epígrafe, pero sí, justo eso de, pues de niño yo no quería hacer nada, ¿no? Realmente jugaba a tirarme y ya quedarme así como si comiera del aire, pero luego todo este peso de las responsabilidades, en mi caso pues mi mamá pasó eh, pues muchas carencias, ¿no? Tuvimos una infancia un tanto difícil en cuanto a lo económico por falta de apoyo paterno y bueno, por tantas otras cosas y entonces en mi mamá cayó mucho esta responsabilidad, ¿no? De como hombre también yo tener cierto dinero para luego ser proveedor y estos clichés también que a veces se esperan de un hombre, ¿no? Ya luego me di cuenta que como en femenino también funcionaba en muchos otros aspectos también y bueno, pues sí, es un poema que para mí sí significa bastante. Me quedé pensando, bueno, tanto Lara, bueno, los tres participantes, ahorita se me hace muy bonito cómo conectan directamente con algo propio, ¿no? Eso está, ah, pues eso es como muy especial, que que haces esta experiencia que parece ni juego, que parte de las experiencias de otros, pero que fácilmente puede conectar con los demás y eso se me hace pues, muy enriquecedor, ¿no? Que podamos escucharlo. La fue muy bonito. Y ahorita que estabas diciendo que del cambio de voz del femenino, me puse a pensar, bueno, lo viste con tu mamá, ¿no? Entonces, quizás también eso podríamos leerlo desde ahí, que fuiste tú, pero quizás también fue ella. Y está padre como es una capa de lectura que me llamó la atención. Gracias. Otro que tenemos es de Bruno. No, no, no es Bruno, ahí está. Son las páginas 25 y 26. Igual, Bruno, ¿quieres leerlo tú? ¿Sí? Perfecto. Yo no le sé dar declamación, pero pues lo voy a intentar. Va. La relación entre sacrificio y dinero no es nada nuevo. No es la tendencia de esta época. Ya se apreciaba desde el inicio de la humanidad, cuando las cosas adquirían un costo auténtico, se estaban relacionadas con el culto al sacrificio. Quizá con el transcurso de los siglos quisimos olvidar la raíz. Sacrificarse por lo material nos da valor ante la muerte. Recordemos que la palabra trabajo proviene del latín tripaliare, que significa torturar. Tripalium era un arma de tormentos, mientras que en lenguas germánicas y eslavas su origen se relaciona con el martirio. En inglés implica persecución, en eslavo es tarea forzada. Viéndolo de esta manera, es comprensible que el trabajo sea un sufrimiento cotidiano. Trabajar para tener dinero es como decir que nos torturamos por llevar a cabo nuestro propio sacrificio. Ya, pues, ese me gustó como porque sí se presta para hacer como una interpretación personal también, pero también como una perspectiva más histórica, hasta incluso con la frase al principio de Hannah Arendt, que es muy relacionado sobre el proceso de la acumulación de riqueza es solo posible si es sacrificado el mundo y la misma mundanidad del hombre, ¿no? Y bueno, al leerlo como que me hizo eco como con el pensamiento de este filósofo Byung-Chul Han, de su obra que es más famosa, La Sociedad de Cansancio, y cómo se contrapone como con lo que más o menos se menciona en la mitad de este poema, de que el,
Tiene la idea de que como que en la antigüedad, más bien el trabajo que sí era como un castigo, una tortura que implicaba un esfuerzo bajo la orden de un ser superior, de una gobernante superior, pero y bueno, contraponiéndolo a la realidad, así como en esa comparación, es como que ya nadie está encima de nosotros con un látigo en mano, como para tener que sufrir para hacer ese trabajo. Ya somos nosotros mismos, precisamente, de manera más, digamos, subliminal, pero muy tajante de que si quieres no puedes trabajar, pero buena suerte en cómo sobrevives ahí, ¿no? Y sería eso, de que en cómo se puede como prestar a reflexionar sobre cómo una sociedad sociedad hipercapitalista también puede como prestarse a percibirse como a sí mismo, como su mismo explotador, como autoexplotándose, ¿no? Y eso, y no solamente en un aspecto laboral, sino más bien en tratar de como emular un cierto éxito personal, de sí tener un buen trabajo, pero también de tener como una mejor actitud, la mejor apariencia, lo mejor acoplado a la sociedad que te ha permitido, a pesar de que esa misma sociedad de consumo también le está costando como esa calidad de vida que uno aparenta a otras personas que por derecho también deberían tener lo mismo, pero pues no, o sea, fue toda una cadena de pensamientos que ahorita yo logro acomodar, pero bueno, eso es de mi parte. Hablaste mucho, ¿no? Sí, fíjate, fue de los últimos que escribí. Tenía antes otro poema que no me gustó y lo quité, donde sí hablaba de este aspecto de la etimología, pues que a mí me interesaba mucho, porque era justamente justificar desde cómo fue cambiando el sentido de la palabra, eh, del trabajo que es una tortura, ¿no? Que bueno, todos lo sabemos, creo yo, o quienes ya nos dedicamos a la vida laboral, que puede ser una tortura, y que el dinero también es un sacrificio, pero como desde la antigüedad ya estaba esto impuesto, pero justamente mencionas a Byung-Chul Han, y recuerdo que yo estaba leyendo en ese entonces uno suyo donde habla algo de los rituales, el título, y cómo con la pérdida del ritual se pierde el sentido de lo que se hace, ¿no? Al momento de que trabajamos, como ya no tenemos esa entrega por lo que estamos haciendo, entonces pues el dinero, nuestro sacrificio, ya no representa lo mismo para nosotros, ¿no? Lo vaciamos de sentido. Y otra cosa que tenía en mente también era la volatilidad, ¿no? De lo económico. Si nos damos cuenta, quienes son ricos en cifras bien exageradas, pero ¿dónde queda esa materialidad del dinero que poseen, ¿no? ¿Cómo se vuelve algo tan volátil, tan invisible, más allá del estilo de vida que se tenga? Nosotros al pagar con tarjetas, ¿dónde queda esa representación material de lo que nosotros tenemos, ¿no? Para pagar nuestra vida. Cómo eso también ha perdido pues sentido. Ya no hay un símbolo ahí que juega con dos caras, sino que ya solo tenemos un lado, ahora sí, de la moneda, y pues entonces eso lleva a que no valoremos igual lo que tenemos. Es todo un tema que en filosofía a mí me encanta. Hannah Arendt es tremendo, aunque Hannah Arendt va más por la política, pero pues sí, mencionas a Byung-Chul Han y bueno, hay tantos otros, ¿no? La Escuela de Frankfurt que a mí me encanta y bueno. No sé si estarían de acuerdo como que nos ayude el libro de Alejandro como a darnos cuenta de todo lo que puede propiciar la poesía. Este, principalmente la plática que podemos hacer, pero también toda la preocupación de un montón de temas, ¿no? Al escuchar a Bruno que decía que se hacía bolas y, ¿no? Yo creo que lo que nos dijo fue muy claro, ¿no? Y impresionante todo lo que pudo detectar. Es eso, ¿no? Eh, los textos de Alejandro, pues son muy transparentes, ¿no? No tienes una dificultad en de saber qué te está diciendo, pero eso que te dice te está comunicando muchas más cosas, muchos más motivos para reflexionar, y creo que es una cosa muy rica en este libro y como un buen ejemplo para la poesía, para posicionarla, ¿no? O sea, improductiva, híjoles, no, ¿no? Porque cuánto propicia de cuestionamientos, de reflexiones, de caer en cuenta de cosas. Y pues eso es interesante, ¿no? Que te abra la conciencia. El arte debería hacer eso, ¿no? Abrir la conciencia. Siempre he dicho que el arte lo que hace es ponernos los pies en la tierra, ¿no? Al contrario a lo que suele decirse. Quisiera pasar a escuchar a algunos de ustedes y nada, si me permites, yo quisiera compartir uno que me llamó la atención porque lo vi como el rarito, ¿no? Eh, lo noté rarito porque a pesar de que creo que es claro,
hay un trabajo en las imágenes que me parece que insinúa más, ¿no? Más insinuador, insinuante, ¿cómo se dice, no? Insinuoso. Y está justo después del, del de Bruno, es en la página 26, nada más que como tengo mal una mano, me cuesta trabajo darle vuelta. Ahí está, ya quedó. Gracias, mi amor. Es el de la clave. Si la anotan para depositarle, por favor. Y tiene un epígrafe de Dolores Castro que, pues, desde ahí vemos una cosa muy distinta. El epígrafe dice, los pálidos del ocio también miran caer la tarde, mientras todos nos preguntamos, ¿por qué y para qué? Cada día lo mismo. Cuando se hace la noche, al volver a la vida no liberada, busco el sitio exacto entre el cielo y la tierra. Saco la pala y abro por ahí un agujero, chico, preciso, limpio, como corte en la seda. Entierro uno a uno los instantes muertos, su oxidado rumor de máquinas y dientes. Eso es lo que me llamó la atención. Creo que, no sé si estarán de acuerdo, que lo que le das, lo sitúa en otro contexto es ese epígrafe de Dolores Castro. En el texto tenemos la palabra neoliberada y entonces lo pone, ¿no? En el tono del poema. Sin embargo, me llama mucho la atención porque está tratando este tema muy existencial de, del tedio de la vida, ¿no? De que las cosas de repente se hacen simplemente una rutina, ¿no? Y no solamente por el mundo del capital, me parece que es parte de la condición humana, el sentirnos pues vacíos, ¿no? Creo que por eso hemos hecho todo lo que hacemos, porque tratamos de generar sentido en la vida y nos ponemos a hacer cosas para generarlo. Y tiene estas imágenes, la que más me encanta es la de el sitio exacto entre el cielo y la tierra, ¿no? O sea, volver a la vida no lograda, busco el sitio exacto entre el cielo y la tierra, ¿no? Entonces, ese contraste entre lo liberal y de repente la imagen del cielo y la tierra y un sitio ahí entre esos dos que realmente es un horizonte que se funde, y luego la imagen de sacar la pala y abrir el agujero, que lo remata como corte en la seda, ¿no? Entonces me pareció por eso el más sutil, por esos momentos, esas pequeñas imágenes que movían el tono, lo hacían más hermético, pero a pesar de lo hermético, pues sigue dentro del tono. Pues no sé, sí me gustaría que me platicaras un poquito de si lo notas así como yo, dices, no, Rodolfo, estás bien loco, ¿no? Sí, lo escribí en este sentido, o algo así. Y bueno, eso, ¿va? Sí, fue de esos poemas que no sabía si dejarlo aquí o no. Hubo muchos pues que terminé quitando porque creí que en tono se salían un poquito en estilo y demás. Y este junto con otro par, creo yo que sí los encuentro un poquito fuera, aunque también decidí dejarlos en ciertas partes pensando en la estructura y en dar como cierto descanso de un modo en el que ya llevaba escribiendo, no todo el poemario. En esa cosa que les mencionaba como de la estructura, alguien que a mí me gusta mucho es Juan Gelman. Uno lee sus poemarios de principio a fin y es muy interesante analizar la disposición de cada poema, ¿no? ¿Por qué un poema lo puso aquí? ¿Por qué otro acá? Porque Gelman lo lees y suena muy similar todo el tiempo. Pero hay pequeños poemas o incluso algunos versos que se salen un poquito y creo yo que ahí cobra mucho sentido la disposición en su poesía, ¿no? Eh, que esto suena muy capricornio de mi parte, yo soy cáncer, pero bueno, pero sí me gusta fijarme como en esos aspectos, ¿no? Y, y bueno, por eso lo dejé, para mí es con este poema quería decir lo que es el instante muerto, ¿no? El tiempo muerto. Tenía mucho en la mente a Baudelaire, a mí, yo me acerqué a la poesía por Baudelaire, creo yo. Y en Baudelaire está mucho el tema del spleen, ¿no? Que es este hastío por la vida, que además en Baudelaire está muy relacionado con el dinero, porque no lee su vida y fue un caos siempre relacionado con lo económico, ¿no? Era un despilfarrador tremendo Baudelaire, pero al mismo tiempo un tipo que mendigaba, ¿no? Era muy interesante Baudelaire en su vida, pero por lo mismo es interesante ver cómo él veía la cuestión de vivir el día a día, ¿no? Tenía todo y al mismo tiempo se sentía vacío. No tenía nada,
y él decía que ahí cobraba sentido su vida, ¿no? Porque tenía entonces experiencias malas y las malas experiencias justificaban su vida, ¿no? Está esa inversión de lo que uno espera, que el tener dinero te da la alegría, pues obviamente sí te da muchas alegrías, pero quiero creer como persona que no tiene dinero que ellos están vacíos y yo no, ¿verdad? Y bueno, era más o menos como hablar de eso, de cómo se desperdició el tiempo quizás laborando y sí, pensar en todo el tiempo que se perdió justamente trabajando, ¿no? Que ahí está la cuestión del entierro y un entierro en vida. Por eso pienso en esta imagen del cielo y la tierra, que en realidad es donde nosotros estamos o donde más o menos aspiramos a estar, pero que en realidad pues estamos, o sea, estamos yéndonos hacia una nada. Ujú, sí. Sí, fue de esos poemas que también como que no reconozco mucho porque sí era muy extenso, lo fui tallereando bastante y quedó muy leve. Sí, Gracias por eso. Pues quisiera pasar a que ustedes platicaran, ¿no? Si están interesados hacerle preguntas o comentarios. No sé, estaba pensando en hace ratito mencionaba y no sé si quieres tú también comentar un poquito de lo que tenías y así alguien se anima. Me dicen que tú animes del ambiente. Vengo para acá. Muchas gracias por la presentación. No estamos cerrando. Si todavía quieren preguntar, se puede hacer. Ay, bueno, está muy raro, pero ok. Es solamente por la cámara. Sí coincido en, ¿cómo decirlo? Como la aproximación a la poesía, hablábamos en la mañana, que uno suele tener ciertas expectativas de la experiencia que vas a tener cuando te enfrentas a la poesía, independientemente de que hayas leído cosas muy diversas y variadas, ¿no? O sea, como que siempre hay una predisposición en la que uno se pone a leer poesía, ¿no? Y creo que tu libro como que sí, no tenía esa expectativa, ¿no? Me hizo pensar muchas cosas. Me gusta mucho este balance que veo en las tres partes, o no sé si balance, tensión más bien, entre el acto creador y el hacerte producto, ¿no? Y cómo estás en ese columpio, ¿no? Peleándote todo el tiempo. Y hay un momento en la mitad, un poco relacionado con el poema que acabas de leer, en el que dices que por ponerte a trabajar dejaste de ver las nubes, ¿no? Eso sí me pegó porque sí es cierto, ¿no? O sea, ya ni siquiera me asomo a la ventana. Hay días que ni siquiera sé si estuvieron nublados, ¿no? Porque pues estás trabajando. Entonces, esa transición de entre las tres partes es interesante y al final, bien doloroso, ¿no? Como cuando ya, como decías, ya tienes los recursos y simplemente no te llenan, o sea, está súper vacío y la escena de esta, que está llena de marcas, ¿no? Que se compró la bolsa en Liverpool y el vestido no sé en dónde y al final solamente le sirvió para un piropo súper terrible, ¿no? Fue lo único que logró de verse así de bien. Entonces, pues creo que sí me deja pensando mucho en el valor pues del acto creativo actual y no solamente del capital económico, pecuniario, ¿no? Sino también me hiciste pensar en el capital cultural, ¿no? Tipo Verdiego. Y cómo hablar de eso en esos términos, ya de entrada, o sea, como que parece que lleva la discusión necesariamente al producto, al arte como producto. Digo, no soy tan idealista como para pensar que pues se puede hacer arte, sí, se puede vivir del arte, del aire, como tú decías, pero sí me parece terrible que tengamos que ponerlo en términos capitalistas, ¿no? O sea, me parece que es una discusión bien profunda que vas teniendo en poemas a veces de 3 o 4 líneas y eso es un gran hallazgo, te lo agradezco mucho. Y no tenía pregunta, más bien tenía un comentario. Perdón, muchísimas gracias. ¿Alguien más? A ver, por orden de... Gracias. Bueno, a mí me gusta mucho este poemario. Hace ya algún tiempo que escuché los poemas antes de que saliera. Sobre todo, bueno, hay muchos poemas que me gusta mucho el de Anne Carson, porque como que es un poema que me hace pensar como también en mis experiencias laborales, en estas cuestiones que sí importan, ¿no? O sea, cuando uno está trabajando, como que se le va la vida, pasa el tiempo, y en realidad cuando estás en una situación así, te preguntas,
qué es lo que realmente importa cuando estás vivo, ¿no? Siento que en general, o sea, muchos poemas tienen ese dolor de esa, pues de esa imposibilidad de no poderse dedicar a lo que realmente importa, ¿no? O sea, como dice al principio, escribir árboles, plantar hijos o tener más libros, ¿no? O sea, esas cosas que realmente, pues sí nutren, pero como que a mí me hace sentir identificada porque siento que en estas experiencias del trabajo siempre está, no sé si a mí, pero siempre estás como en esa otra realidad, sintiendo un vértigo, entendiendo el vértigo como ese anhelo de ausencia o bueno, no sé, como esa distancia de lo que te sucede en este momento y lo que realmente quisieras estar haciendo. Y como que todo este poemario a mí me gusta mucho porque me hace preguntarme cosas, ¿no? O sea, me hace preguntarme em, cuándo. O sea, realmente cuándo vamos a dejar de tener este anhelo por realmente hacer las cosas que importan, ¿no? Y por gastar nuestra vida y nuestro tiempo en lo que realmente importa. O sea, porque bueno, ejemplos hay muchos en que la vida se va trabajando, buscando dinero, este, y al final uno fallece y pues eso fue, ¿no? Sobre todo como en el gremio artístico, como que yo digo, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser un trabajo como el de la escritura o el de la música, un trabajo que sostenga la vida de alguien que se dedica a eso, ¿no? O sea, porque esto es algo de siglos, o sea, no es algo de ahorita, pero yo me pregunto, bueno, entonces, ¿cuándo va a suceder eso, no? O sea, no sé, a mí me pasa, y perdón que me extienda tanto, que cuando veo, por ejemplo, campañas políticas, de presidentes, de gobernadores y demás, me doy cuenta de que pues el arte nunca está considerado en esas campañas, ¿no? O sea, que realmente no se toca esos temas cuando pues en realidad, cuando hay desolación, cuando hay felicidad, cuando hay ganas de salir a bailar, se recurre al arte, ¿no? O sea, terminas yendo ahí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se puede hacer dinero de esto, no? O sea, ¿por qué no podemos vivir dignamente de lo que además muchas veces nacemos para hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me dedico al teatro y mucha gente me ha dicho, pues estudia otra carrera que sí te dé para vivir, ¿no? O sea, sí, porque esto, aparte que es un arte que se está muriendo, pues es un arte que pues tampoco te va a dar dinero, ¿no? Y hablando con un amigo ya para cerrar mi comentario es, bueno, ajá, pero si no fuera eso, ¿qué sería? Entonces termino como en este poema de Anne Carson, que además sí me lleva a una experiencia personal porque fui mesera en algún momento, en el que s- terminas teniendo esos trabajos alimenticios que no son lo que amas ni lo que realmente te hace vibrar y estás en esa distancia y en ese vértigo de cuándo, ¿no? Entonces, pues no sé, tu libro me gusta mucho porque me siento acompañada y pues nada, es como una esperanza de que en un mundo próximo, esperemos, esto no sea una pregunta, sino que realmente ya sea una opción, ¿no? O sea, poder vivir de esto. Hola Alejandro, ¿qué tal? Este, pues es una pregunta un tanto personal, pero pues, desde los feminismos dicen que lo personal es político, entonces a ver si esto no se convierte en terapia colectiva o algo así. Por ahí va la pregunta. Eh, ¿Cómo te sostienes anímicamente para seguir escribiendo? Sí, sí. Perdón, no debía haber preguntado eso. Esa es la pregunta. Y pensando pues en quién quiere escribir. Claro. Gracias. Escribiendo, justamente, escribiendo. Empecé, me considero más como lector, la verdad sí, sí puedo ser a veces algo obsesivo leyendo, pues, sobre todo literatura y específicamente poesía, pero desde niño le di mucha importancia a la escritura también. Yo de niño, por diversas cuestiones, empecé un diario de sueños y eso me llevó luego a escribir también un diario y luego pues mucha escritura que donde intentaba yo también como conocerme, ¿no? Sí, estarme conociendo más que plasmar experiencias, como tratar de conocerme, porque desde niño yo me daba cuenta de que era muy contradictorio, como todas las personas creo que lo somos, ¿no?
entre lo que hacemos, lo que pensamos y diversas cosas. Y creo que después ya por medio de la literatura y específicamente por la poesía, ya cuando iba pues en prepa, terminando la prepa, eh, me di cuenta que esa mirada o esa realidad que a veces uno lee en la poesía, que es una realidad a profundidad, que te hace reflexionar, al menos cierto tipo de poesía, pues que a mí también me interesa mucho, me hacían ver más allá de lo que usualmente encontraba, ¿no? Y es algo a lo que yo trato de aspirar de forma continua también al momento de escribir. Como, y con eso me refiero no solo, no a lo que publico, porque escribo muchas cosas, pero no pensando siempre en publicar, sino cosas pues para mí, ¿no? Como encontrar ahí un sentido. Así sé que suena muy exagerado y demás, pero ante el vacío que tenemos, yo me considero no creyente en algo más, aunque siempre quiero creer en algo más, en la poesía y en la escritura y en también la misma lectura de ciertas autores, autoras, es donde encuentro como un sentido, como el por qué estoy aquí, por qué vivo el día a día y por qué pues me mantengo, ¿no? Y trato de poner eso siempre de base porque yo también fui mesero, por ejemplo, y recuerdo cuánto sufría de eso y cambiaba constantemente de trabajo porque no me gusta someterme además a un patrón, no me gusta que me traten mal y si cedía un poquito, como que tenía la idea de que ya iba a ceder siempre, ¿no? Y está ese afán de resistencia que creo yo que muchas veces te lo da la misma lectura y la misma escritura que te hace ver las cosas a profundidad, te hace sentir, al mismo tiempo te hace llevar ese aspecto sensible hacia un aspecto razonable, ¿no? Te hace pensar, te hace procesar, y en eso es lo que yo he encontrado mucho sentido, y lo que me mantiene pues todavía con el ánimo a flote. Sí, sí, al contrario. Gracias a todos por los comentarios y los tutores. Gracias por la lectura y por haber compartido. Quería preguntar si hay alguien que tiene como alguna reflexión ahorita escuchar esto, se le ocurrió alguna idea, tiene alguna cosa que quiera compartir, ¿sí? Para quizás cerrar con ello y ya escuchar. Perdóname, Sí, sí. pega y pega. Bueno, buenas tardes a todos. Este, primero, pues la verdad es que yo no he tenido el placer de leer su libro, pero creo que escuchando y integrando un poco de todo lo que hemos hablado, creo que tanto, o sea, algo bonito de la poesía es que pues podemos en pocas palabras hablar de mucho y creo que depende mucho de la interpretación de cada quien, lo rico que puede ser un poema de dos, tres versos hasta uno de unas cuantas palabras, ¿no? Entonces, la verdad es que ahorita con lo que comentaba de lo que es la sensibilidad, ponerla en algo razonable, eso me resuena mucho porque pues la verdad creo que eso es lo que podríamos concluir de todo esto, que a veces un tema tan frustrante como puede ser el tener o no dinero, el tener un trabajo, poderlo como plasmar en pocas palabras en un poema, creo que es una forma muy bonita de poder manejarlo porque pues es un tema muy complicado que abarca muchísimas cosas y como ya lo hemos manejado desde cosas políticas, cosas personales, emocionales, etcétera. Creo que la verdad espero que todos nos llevemos una bonita reflexión, tanto de apreciar lo sensible que puede ser un tema tan complejo como es el dinero, como que la poesía pues es justamente esa herramienta que tenemos para que algo complejo se vuelva pues tangible y razonable para todos nosotros. Ya. Me gustaría cerrar con el propio Alejandro, con lo que gustes, puedes leer, puedes hacer unas palabras. Nada más espero que haya tenido un bonito momento y publicidad, ¿no? Vengan a hacer escritura, es su casa, los acompañamos en todo lo que necesiten para escribir, ¿no? Desde cuestiones creativas, desde querer generar las ideas hasta ya no tener un nombre en el cual llorar, ¿no? Porque no sale el texto, o que alguien nos lea y nos diga muy bien o cambia, ¿no? Entonces aquí están, gracias a los tutores, aquí son las personas que compartieron sus lecturas para que los conozcan, y pues pasamos para que nos dé un pequeño cierre, Alejandro, ¿va? No, primero agradecer pues la invitación, también la asistencia de todos y todas ustedes. Es muy bonito estar aquí
hace ratito que me estabas contando también sobre este proyecto de centro de escritura, me llamó mucho la atención, se me hizo muy interesante porque estamos en una época en la que se escribe muchísimo, pero se tiene muy poca comprensión lectora. Vemos en todo rato un montón de posts y nos estamos mensajeando constantemente, pero ¿qué tanto de esa escritura estamos produciendo y haciendo producto también? Resulta de un modo significativo y que tanto nos refleja, ¿no? Nuestro modo de escribir. Creo que es muy importante sí tener espacios así, donde sí se motive mucho a escribir, pero a escribir pues con un sentido, ¿no? Con una dirección, con un enfoque y cómo eso puede resultar algo pues significativo, se dediquen o no a escribir poesía, a escribir literatura, a darle un valor, a hacerlo producto o no, es un modo de referencia. La escritura era lo que hace un momento comentabas, lo que también yo pienso, es un modo que nos refleja la escritura, nos dice mucho de quiénes somos nosotros y pues nada, pues invitarlos a, a escribir. Es muy lindo tener un diario personal también, es algo que yo siempre recomiendo al 100 más allá de, no sé, del decir querido diario y demás, sino es un modo de resignificar lo que se ha vivido, el día a día, ¿no? Puedes escribir una lista como Leila Guerriero, que hace todas sus listas, que es una autora que a mí me gusta mucho. Puedes escribir un poema, uno lee el diario de Susan Sontag y es interesantísimo porque es una locura su diario. Hay muchas formas de llevar un diario, pero todos tienen un sentido, o la persona creo yo que ahí cobra también un sentido, una relevancia, su vida se vuelve algo realmente vital, ¿no? Y por eso, pues sí, dedíquense mucho a escribir y pues nada, muchas gracias por la invitación. Gracias, también ustedes. ¿Hay papitas? Oh, ya.